Bien, hermano, damos gracias a Dios porque podemos leer la palabra del Señor en Jonás, capítulo 1. Quiero en esta tarde que tratemos el tema que nos ocupa. Y para eso quisiera invitarles que tuvieran la palabra de Dios en Jonás, capítulo 1, del 1 al 4. Antes, quiero, por favor, los hombres de la iglesia, cuando se acabe el servicio, necesito reunirme con ustedes. Con todos los hombres de la iglesia, por favor, después necesito reunirme con ustedes. Así que quisiera verles a todos acá después del servicio. Bueno, vamos a hablar hoy en esta tarde del libro de Jonás. Jonás es un profeta muy interesante, muy recordado por pasajes como el gran pez. Generalmente cuando le enseñamos a los niños acerca de Jonás, le hablamos acerca de un gran pez que se tragó a Jonás por la desobediencia de Jonás, que quería evitar predicar a la gente de Nínive, la cual Dios le había concedido el arrepentimiento. Algunos datos históricos de Jonás es que este es un profeta que predicó en el reino del norte, en el reino de Jeroboam II, en el año 793. Y él conocía perfectamente a los asirios, él conocía perfectamente Nínive y sabía cuán terrible habían sido estas naciones, y de ahí su reacción a la hora de evitar o querer al menos evitar que los ninivitas recibieran la palabra de Dios. Vale la pena recordar que este libro de Jonás está estrechamente relacionado al libro de Nahum, porque es lo que completa la historia. Si usted estudia Jonás y no estudia el libro de Nahum, usted no tiene completa la historia, porque Jonás trata de un momento histórico donde más de 600.000 personas se arrepintieron y hubo un clamor nacional y muchas vidas se entregaron a Dios, pero la profecía de Jonás de la destrucción de Nínive se cumplió alrededor de 120 años después, cuando Nahum predicó acerca de la destrucción. Ahí sí el pueblo no se quiso, en esa próxima generación, el pueblo no se quiso arrepentir. Ahí entonces sí, pues vino la condenación y por arrogancia, por engaños, idolatría, sensualidad y violencia cae el reino de los ninivitas y son destruidos por manos de Dios. Jonás, cuando nosotros lo leemos, tenemos que darnos cuenta qué es realmente. Y Jonás no es otra cosa que un síntoma de desgracia nacional. Jonás es la publicación o la imagen viva de una situación muy desgraciada o desagradable que había en Israel. Y era que la gente creía que la salvación era solo para ellos, los israelitas, a tal punto que ellos no concebían que otras nacionalidades estuvieran relacionadas a Dios. Olvidaron la promesa de Abraham, que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ellos no entendieron eso. Todavía hay mucha gente en Israel que no entiende eso. Todavía desprecian a los cristianos, no aman a Cristo, están divididos en grupos y subgrupos, y realmente esto es una evidencia acá de un corazón indolente de gente que conoce la palabra de Dios. Entonces acá nosotros tenemos que aprender un poco, porque la idea es que no nos podemos acomodar a la idea de que como nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos una iglesia, tenemos a un Dios, ya está todo bien. Tenemos que saber que otros tienen necesidad de Dios, mucha gente tiene necesidad de Dios y tenemos que hablarle a Dios. Y la intención de la Biblia, si usted lee la Biblia, la intención de la Biblia es que usted predique el Evangelio
constantemente, todo el tiempo. Por eso Jesús nos dijo, yendo, predicar el Evangelio a todas las criaturas. Tengo acá, hermano, gracias. A todas las criaturas. Y después bautícenla y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Así que el evangelismo es un proceso que mantiene viva espiritualmente nuestra vida. El evangelismo es algo relacional entre las personas. Usted tiene que saber que todas las personas que usted tiene comunicación con ellas son potencialmente necesitadas del evangelio y usted tiene que hablarle a las personas del evangelio. Y no necesita un curso o una maestría para hablar del evangelio, solo tiene que compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Y si usted comparte lo que Dios ha hecho en su vida, y si usted haya en su vida algo que Dios haya hecho, se lo comparte a los demás, estoy seguro que es algo que la gente tiene necesidad de recibir. La enseñanza en esta tarde, y el título, es Lecciones definitivas de Dios a Jonás. Y la lección es, Dios es soberano y seguirá siendo soberano, nos guste o no, y siempre seremos parte de su plan. Gracias, mi hermano, te agradezco. Muchas gracias. Y seremos parte de su plan. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios tiene la intención de hacer la obra a través de nosotros, y la verdad es que nos guste o no, Dios es soberano y lo va a hacer. O sea, lo que Dios ha compartido con nosotros en su palabra tiene un cumplimiento seguro. Es un cumplimiento completo. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, querramos hacerlo o no, de todas maneras Dios lo va a hacer. Y yo puedo creer que Dios no es Dios, que no existe o que no me interesa, y eso no tiene ninguna importancia, porque Dios seguirá siendo Dios a pesar de lo que yo crea. No pasa nada. Dios seguirá siendo Dios. Y todos los acontecimientos de nuestra vida están dirigidos por Dios. Aquellos que nos gustan y los que no nos gustan están dirigidos por Dios. Hoy en esta tarde vamos a estudiar 3 lecciones que aparecen acá en el libro de Jonás. 3 lecciones para todos aquellos que han leído la historia. La historia tiene varias partes. Primero Jonás huye, después devorado por el pez, después vomitado, después va a Nínive, al final se sienta debajo de una planta que él no había plantado, se enoja nuevamente con Dios, pero lo que refleja la Biblia al final del libro es que, quiera Jonás o no, Dios hizo la obra, porque de eso se trata la vida cristiana, de reconocer la soberanía de Dios. Y cuando uno reconoce la soberanía de Dios en nuestra vida, uno llega a estar más tranquilo, llega a estar más calmado, llega a estar más confiado en Dios, sabiendo que hay situaciones de nuestra vida que aunque nosotros no podemos cambiar, Dios las va a cambiar. Y sabemos que hay situaciones en nuestra vida que se escapan de nuestras manos, pero que Dios las tiene todavía en sus manos. No sé qué va a pasar. Dios las tiene todavía en sus manos. O sea que, en definitiva cuenta, hablar sobre la soberanía de Dios es algo que nos trae a nosotros muchísima tranquilidad, nos trae a nosotros muchísimo bienestar. Por eso yo quisiera que ustedes tomaran la Biblia en Jonás capítulo 1 y vamos a, gracias mi amor, vamos a repasar la historia de Jonás y vamos a ver 3 lecciones que aprendemos de esto acá. Tengo que maquillarme antes de entrar acá, ¿eh? O sea, no. La semana que viene me maquillo antes de entrar. Ya para estar listo. La primera lección que queremos aprender en esta tarde. Gabriel, si me puedes ayudar. La primera lección, ahí está. Dios quiere ponerte a su servicio, aunque esto te parezca incómodo. Esa es una lección que aprendemos acá. Mira, yo te voy a contar algo. Yo no había visto nunca a nadie que pagara dinero para sufrir. Eso es increíble, que sacas tus vacaciones, te compras un boleto y te montas en una aventura donde terminas de la peor manera.
y conociendo a Dios. O sea, y conociendo a Dios. Bueno, acá nos encontramos a Jonás, que recibe la palabra de Dios. Dios le dice que tiene que ir a un lugar. Dios lo mandó a un lugar, pero él decide ir a otro lugar y escaparse de la presencia de Dios. Él decide que lo mejor es no hacer la voluntad de Dios. Y fíjate cómo se dan los acontecimientos acá. Por ejemplo, si vas a la Biblia, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una gran tempestad, y fue tan grande que se pensó que la nave se partiría a la mitad. O sea, realmente Dios tomó las cosas en su mano y las cosas comenzaron a complicarse. Lo que Dios nos llama a hacer como sus hijos, tenemos que entender que es una expresión de la gracia de Dios. Porque nosotros ninguno merecemos servir a Dios. Servir a Dios es una invitación de parte de Dios, que es una gran bendición que Él nos regala. Cuando somos llamados para involucrarnos en el avance del reino de Dios, estamos recibiendo un beneficio y un privilegio que realmente no merecemos. Cuando pensamos en servir a Dios, tenemos que ver las perspectivas de recompensas espirituales. Y tenemos que darnos cuenta que Dios tiene todo en su mano, tiene todo el plan elaborado, y Él te está invitando a venir a hacer tu parte de ese plan, parte que Él ha preparado para nosotros. Ahora, puede ser que no te guste, puede ser que te incomode, puede ser que te moleste, puede ser que pienses que no tienes tiempo o que pienses que no tienes la preparación, o puede ser que no entiendas la forma en que Él te está llamando. Pero te guste o no, te parezca incómodo, Dios de todas formas va a obrar en nosotros. La Biblia dice, por boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Así que no hay manera de librarse de la voluntad de Dios. Pero en ocasiones reaccionamos de esta manera y pensamos que ese llamado no es con nosotros, pensamos que esa intención no está dirigida a nosotros y tomamos las cosas de otra manera y nos vamos a otro lugar. Pensamos que las cosas no deben ser por esta vía y nos vamos por la otra. Y ahí entonces vienen las consecuencias. Mira, te voy a seguir contando acá en el versículo 6. Dice en el versículo 5, anteriormente al final, pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué había hecho? Y se había echado a dormir. Esto es algo increíble, porque tú te imaginas un barco en medio del mar, en esas condiciones, porque ahora tú puedes pensar en un barco, en un crucero, lo que sea, y te puedo dar otra imagen, pero acá estamos hablando prácticamente de algo que se deshace en el agua. Pero esta persona estaba en medio de una tempestad, en medio de una situación, y tuvo el carácter y la condición de bajar al fondo de la nave y hacer ¿qué cosa? Y quedarse dormido. ¿Eso no te parece conocido? Eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Que tenemos una tempestad a nuestro lado, nuestra vida está que se parte por la mitad, las situaciones a nuestro lado, no pueden ser más peligrosas. ¿Y qué hacemos? Estamos dormidos. Decidimos que lo mejor no es involucrarme con Dios. Decidimos que lo mejor es dormir, reposar, no hacer la obra de Dios, relajarme o tratar de encontrar soluciones desde mi opinión, en vez de consultar a Dios. Es interesante porque este es un hombre y estamos hablando de alguien que conocía a Dios perfectamente. Porque si Dios te habla sus palabras, tienes que calcular que tienes una relación con Dios. No eres cualquier persona. Cualquier persona no recibe la palabra de Dios. Cualquier persona no es llamado por Dios a hacer algo. Pero resulta que todos los que estamos acá hemos sido llamados por Dios para hacer algo en nuestra vida, en la vida de los que están a nuestro alrededor, y todo para la gloria de Dios. Pero en ocasiones
en vez de consultar a Dios en medio de los problemas, en medio de las tempestades, en medio de los peligros, ignoramos todo lo que sucede. Nos quedamos dormidos. Bueno, esto también a mí me sorprende, pero a esta gente también le sorprendió. Fíjate, ve al versículo 6, dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. O sea, cualquiera hubiera entendido lo que había que hacer. La reacción natural de las personas cuando están en peligro, ¿cuál es? La reacción, coge Jesús. Jesús, coge. Mira. Cualquier cosa que se seca a nosotros, que es un peligro, uno trata de defenderse, trata de reaccionar, porque eso es lo normal. Pero ¿por qué no hacemos eso en la vida espiritual? Eso es lo que yo me pregunto. Porque si lo hacemos en el plano físico, te tiran un pomo, te tiran una piedra, tú tienes cuidado de no chocar en el freeway, estás pendiente del vecino al frente, cualquier cosa que tú creas que es una amenaza, tú estás alerta. Pero en la vida espiritual estamos en calma, estamos dormidos. Y entonces la tempestad nos mueve de un lado al otro, se rompe la barca en la que estamos, prácticamente la gente ve que estamos teniendo actitudes que no son naturales. Porque esta gente dijeron, véate, ¿qué es esto? ¿El pueblo salvadoreño? Los impuestos. Estás embarcado, te lo digo. Mira, te voy a decir, tenemos que pensar que hay una guerra espiritual. Tenemos que pensar que hay un enemigo que nos quiere hacer caer. Tenemos que pensar que nosotros por nuestra propia naturaleza queremos caer. Tenemos que pensar que hay una gran tormenta a nuestro alrededor. Tenemos que reaccionar teniendo a Dios como lo más importante. No podemos continuar dormidos pensando que nada va a pasar como este hombre. Como este hombre. Cuando vemos a Cristo y al servicio como una bendición para nuestra vida, entonces entendemos que servirle a Él es un desafío. Y te voy a decir algo, nunca es fácil servir a Dios. Lo fácil es venir a ir a huir de Dios. Bueno, Job lo dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque es muy fácil oír de Dios, pero estar involucrado con Dios es más difícil. ¿Por qué razón? Porque cuando estás involucrado con Dios, estás pendiente a su voluntad. Y fíjate, hay algo más que te quiero decir acá de este pasaje. Le dijeron a este hombre en el versículo 8, en el versículo 8 le dijeron, decláranos ahora qué nos ha venido, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y fíjate esto, es lo contradictorio. Dice, yo soy hebreo. ¿Qué cosa? ¿Que tú crees que eso es verdad? Temo a Jehová. Oye, si este es el temor a Dios, quitemos todo esto y vayámonos hoy. Mira, vayamos a comer por ahí, que es lo mejor. Porque si el temor a Dios es lo que practicamos y lo que está practicando este hombre, entonces esto no tiene ningún sentido. Pero mira aquí, qué manera tan cruel de hablar de Dios. Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y que hizo la tierra. O sea, fíjate, en las palabras de este hombre, al menos teóricamente, él dice, yo soy del pueblo de Dios. Yo tengo
al Dios soberano. Dios es el creador de todo y mío. Y encima, yo tengo temor de Él. ¿Tú sabes lo que significa la palabra temor que Él usó? Temo a Dios. Significa que estás en una relación con Dios, donde tú entiendes que Dios es tu rey y tú estás completamente volcado a servirle. Pero acá no está pasando eso. Acá está pasando todo lo contrario. Y entonces yo estaba cantando aquí y me amargué un poco de corazón porque pensé, ¿cuántas veces yo me pongo a cantar acá? Yo no sé si se dieron cuenta, pero yo casi dejo de cantar y me siento hoy. ¿Por qué? Porque pensé, ¿cuántas veces me pongo a cantar cosas que no estoy haciendo? No sé si te pasa eso también. Y nos hemos acostumbrado a decir temo a Dios, nos acostumbramos a las cosas que están mal hechas, nos acostumbramos a las cosas pecaminosas y todavía nos identificamos como cristianos. Y decimos, somos cristianos, pero la palabra cristiano es una palabra grande. Que la palabra cristiano significa, en otras palabras, seguidor de Cristo, discípulo. Entonces, es un poco raro este sentimiento y cuando lo leo acá me da dolor en mi corazón porque digo, necesito urgentemente hacer algo para que esta situación cambie. ¿Y sabes qué encontré? Que no puedo controlar el mar. No puedo controlar la tempestad. He estado mi vida entera luchando contra la tempestad. Yo no heredé nada, ¿eh? O sea, te digo, a mí no me vino nada fácil. Yo no sé si heredaste, yo no he heredado nada. Todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que hago ha sido construido por Dios en mi vida, en el camino. Y en más de una batalla he estado. He estado en batalla contra Dios, he estado en batalla a favor de Dios, he estado en batalla en contra mía, he estado en batalla en contra de gente, he estado en todas las batallas posibles. No me quiero acostumbrar a pararme aquí y decir, soy cristiano, temo a Dios, irme a mi casa contento y cuando me acueste a dormir, decirle a mi esposa, gracias a Dios, todo está bien. No, necesitamos un poquito más. Porque mira, no he podido controlar la tormenta, no he podido mantener la barca a flote, no he podido hacer las cosas por mi fuerza. ¿Sabes qué he tenido que hacer? He tenido que buscar a Dios. Y yo entiendo, porque yo también un día rechacé a Dios. Y yo también un día me quise alejar de Dios. Y yo entiendo a este hombre, este no es el peor de los hombres. Este es uno simplemente que quiso hacer algo que él creía que era mejor. Pero, ¿sabes qué le pasó a él? Él tuvo que buscar de Dios. Te voy a decir qué es lo que me ha mantenido en pie. Jesucristo. Haberme encontrado con Jesús cambió todo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque he dejado de luchar contra la tormenta. Me he puesto en sus manos para que Él calme la tormenta. He dejado de tener las 1000 batallas porque he puesto a Jesús delante de mis batallas. He dejado de luchar contra mí mismo. ¿Por qué? ¿Sabes que antes yo luchaba contra mí mismo? Quería ser mejor cristiano, quería ser más espiritual, quería ser más... y todo lo quería hacer, pero ya lo era y no lo entendía. Quería hacer tantas cosas que era por naturaleza que nunca lo entendí y ahora lo entiendo. Yo no voy a ser mejor cristiano si les muestro a ustedes que son mejor cristianos. A mí no me importa que mañana tú oigas el mensaje y digas, oye, ese pastor qué pecaminoso. No me interesa. Me interesa la opinión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que nos hace mejor a nosotros. Dios es el que... Y yo te cuento esto ¿para qué?
para que pongas tu corazón de verdad en manos de Dios. Para que no lleguemos a este lugar y tratemos esta iglesia como un teatro, que queriendo parecer gente perfecta. No lo somos. Dios es perfecto. Y si nosotros podemos lograr, a través de nuestra entrega, de nuestra humildad, de nuestro reposo en las manos de Dios, que Dios obre en nuestra vida, todas las cosas van a cambiar. Y cuando he podido experimentar que Dios ha peleado mis batallas, que Dios ha bendecido mi vida, que Dios ha disciplinado mi corazón, ha sido una bendición. Una bendición. Yo antes era un pastor que te predicaba un mensaje donde yo quería que tú te esforzaras para ser mejor. Ahora no. Ahora yo te quiero predicar un mensaje donde yo quiero que tú te encuentres con Jesús. Así como eres. Porque Jesús te va a hacer mejor. Porque las fuerzas que te faltan te las va a dar Jesús. Porque la intención de servirlo te la va a poner Él. Pero tenemos que encontrarnos con Jesús. Y este es el problema de este hombre. El problema de este hombre es que no entendió que Dios lo iba a poner a su servicio, querramos o no. Vamos a estar al servicio de Dios. Segundo principio que quiero estudiar en esta tarde. Ahí está. La obediencia es un largo camino. La desobediencia es un largo camino que lleva ¿a dónde? A ningún lado. La desobediencia no te lleva a ningún lado. Mira, acá estaba este hombre que desobedeció. ¿Tú te imaginas? Y yo siempre pienso, ¿por qué se fue para Tarsis? A lo mejor era turístico. Pienso yo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿no será que está muy malo Tarsis? A lo mejor había trabajo en Tarsis. No, así como la hagan y venga. Capaz que te encuentre acá. No, yo pienso que era ¿cómo dijiste, Zuli, que fueron ustedes a Punta Cana, ¿verdad? Es bien bonito eso ahí. Yo pienso que Tarsis a lo mejor es como eso, bien bonito, las playas, todo así maravilloso. Y este hombre sacó su boleto para ir para allá. Pero que no es malo ir a Punta Cana. Ojalá que este año pudiéramos ir o el año que viene. Eso está buenísimo. Lo malo es que cuando nosotros vamos, pero Dios quería que estuviéramos en otro lugar. Y ese es el problema. Con Tarsis no había nada malo. Tarsis era una ciudad. Sería una bendición que hubieran predicadores en Tarsis. El único problema que había era que la motivación para ir a Tarsis de este hombre era una desobediencia. ¿Y a dónde llegó él? ¿A Tarsis? No. Él terminó en el agua, se lo tragó un pez y estuvo 3 largos días en el vientre de un pez hasta que fue literalmente vomitado. Esto me enseña a mí que la desobediencia no te lleva a ningún lugar. Porque cada vez que yo me convierto en una persona desobediente, cada vez que yo evito hacer la voluntad de Dios, cada vez que yo contradigo las cosas que Dios quiere, cada vez que Dios me muestra un camino y yo tomo por otro, eso no me lleva a ningún lugar. Eso es un desastre. Quiero leerte algunas cosas que escribí acá. Primero, para poder obedecer a Dios, hay 3 cosas que tengo que tener en cuenta. Primero, que nuestra mayor autoridad es Dios. Y que nuestro mejor ejemplo es Cristo. O sea, mi mayor autoridad es Dios. Y la mejor manera en que yo puedo obedecer es imitando a Jesús. Segundo, amor es obediencia. Mira, dice Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardáis mis mandamientos. O sea que para Dios el amor es obediencia. Esa es la realidad. Tercero, ser obediente es ser un hacedor de la palabra de Dios. No un comunicador únicamente, también un hacedor. Dice
Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Verdad? O sea, que si yo quiero ser obediente, hay menos 3 cosas que yo tengo que tener en cuenta. Dios es mi autoridad. Cristo es mi ejemplo. Segundo, el amor es obediencia. Y tercero, ser obediente es ser un hacedor de la palabra de Dios. Y te voy a decir algo. Aunque lo que Dios diga, yo no le encuentre sentido. Porque puede ser que tú no le encuentres sentido a lo que Dios te está diciendo. Mira, y no vas a ser el único. Mira, te voy a poner un par de ejemplos. Dios le dijo a Noé que construyera un arca en un lugar donde nunca había llovido y jamás habían visto el mar. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas a Noé que cobró su primer salario y ellos dijeron, en este primer salario nos vamos a comprar un camello para movernos? O un mamú, pero un mamú gastaba más comida, más económico, un camello, ¿no? Pensamos, ¿no? Un Corolla, no te compras un Corolla. Pero él, en vez de hacer eso, fue y compró madera. Y trajo madera y le dijo a la mujer y a los hijos, vamos a construir una cosa que Dios me dijo. Y la mujer dijo, ¿cómo fue que dijiste? Sí, vamos a construir una cosa aquí que Dios me dijo. ¿Cuándo te lo dijo? No, me lo dijo durmiendo. Me lo dijo así, yo estaba en un lugar y me lo dijo Dios. ¿Y cómo nosotros no lo escuchamos? No, Dios me lo dijo. Y el segundo salario fue y compró madera. Y en el tercero fue y compró madera. ¿Y sabe cuántos años estuvo construyendo el arca? Muchos años. Haciendo algo que nadie había visto, haciendo algo que no se correspondía con el contexto natural en el cual ellos vivían, pero Dios lo había dicho. Y a lo mejor Dios te está diciendo algo que a ti te parece que es ilógico. Y a lo mejor hay algo con respecto a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo que Dios te está diciendo. Y a lo mejor te parece ilógico. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. ¿Tú sabes a qué edad? A los 90 años. Le dijo, no, vas a tener un hijo. Fíjate cómo fue el asunto. Que Sara se rió. Sara dijo, voy a tener un hijo yo con Angie. Ni con un caldo de pollo tenemos que hacer un hijo, dijo ella. Y tuvieron un hijo, porque Dios lo dijo. Pero cuando tuvieron el hijo y estaban contentos con él, Dios le dijo que lo sacrificara en un altar. Otra cosa que Dios dijo, que parecía una cosa sin sentido. Bueno, Dios lo dijo. Dios le dijo a Josué, me acuerdo con mi hijo, a Josué, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a conquistar Jericó. Y Josué dijo, perfecto. Porque mira, tú ves esta espada, yo no la he usado con nadie, y con esta voy a cortar cabeza a lo que tú no te imaginas. Pero ¿sabes lo que le dijo Dios? Es con la alabanza que nosotros vamos a destruir Jericó. Y ahí entonces se puso más duro. Porque entonces, ¿tú te imaginas la gente de Jericó que tenía una muralla? ¿Tú sabes el ancho que tenía la muralla? Cientos de metros. La altura. Todos estaban ahí arriba, confiados. Venía a atacar Israel. Y ellos todos cogieron las espadas y cogieron las lanzas y dijeron, ahora nos va a atacar Israel. Y cuando Israel llega, le da una vuelta a la ciudad cantando. Y entonces el rey dijo, no, esta gente es lo que se quemaron. Esto es lo que están es loco. Y al otro día dijeron, no, mañana sí nos van a atacar. Le volvieron a dar otra vuelta a la ciudad. Y así estuvieron varios días, hasta que un día Dios dijo, ahora demos una vuelta, cantemos y gritemos, y voy a destruir los muros. Y claro, ahí nadie tenía una espada, porque ¿quién se hubiera ocurrido que iba a alguien a atacar dando una vuelta a la ciudad?
pero Dios lo dijo. Bueno, tú sabes lo que dice Dios en su palabra, y te parece pues un poco sin sentido. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y puede parecer que no tiene sentido. Porque tú piensas y tú dices, para mí me gustaría hoy estar descansando, estar en mi casa, hacer chicharrones, ¿no? Inventar algo, construir algo, criar una paloma de nuevo. No. Dice Maíta, no. Invitar a Angelito a soltar 2 o 3 palomas. Dice Angelito, no vamos a criar más palomas. Pero tú sabes qué, mira, Dios dice que tienes que estar en oración, en toda oración y súplica. Y te puede parecer que la oración es algo tonto. Y te puede parecer que la oración es algo que no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Dios responde a nuestras oraciones. Y Dios dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Y puede venir aquí y pensar que cantar acá es una cosa tonta. Que hacemos acá para ir calentando hasta que el pastor se pare aquí y diga 2 o 3 barbaridades. Pero te voy a decir algo. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. A lo mejor tú tienes la idea que la cardiopatía, la azúcar, no sé qué, se te va a quitar por la medicina. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que una medicina va a crear otro problema en tu cuerpo, te va a curar de una cosa y te va a enfermar de otra. ¿Sabes lo que Dios dice en su palabra? Que Él es sanador. Entonces, hay muchas cosas que Dios dice que en ocasiones nos parecen absurdas, pero yo te voy a decir algo, creamos a Dios. Creamos a Dios, hermanos, porque la desobediencia es un camino que no lleva a ninguna parte. Al final del día, querramos o no, vamos a hacer la voluntad de Dios. Mira, yo los he visto que se han ido, porque cuando yo me bauticé, nos bautizamos 60. Y se fueron un grupo, y con los años regresaron, magullados, afligidos, con situaciones, pero regresaron, porque si Dios te quiere en su pueblo, te trae. Porque Él es soberano. Y eso es lo que este hombre no entendió. Él entendía cualquier cosa menos la realidad de lo que es Dios. La diferencia entre estos hombres de la Biblia y nosotros es que ellos estuvieron de acuerdo con el plan de Dios, aunque nunca tuvo sentido. Su confianza en Dios no anuló lo que ellos tenían que hacer. Ellos nunca abandonaron la oración, nunca abandonaron el servicio, nunca abandonaron la comunión con Dios, porque ellos creyeron que podía ser posible, Dios lo iba a hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora. El tercer principio de esta tarde. Ahí está. El arrepentimiento es el único argumento válido en la presencia de Dios. Esto también es tremendo. Porque mira, te digo, acá Dios muy fácil hubiera dicho, hey, no me sirves, profeta. Hey, destruyamos a Nínive. Pero Dios da una segunda oportunidad. Dios, mira, vamos a ir al capítulo 3. Mira qué interesante. En el capítulo 3, el anterior es el versículo 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y mira lo que dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová, ¿de qué manera? Por segunda vez a Jonás. O sea, Dios recibió ese arrepentimiento. Dios aceptó el arrepentimiento que venía de este hombre. Este hombre se arrepintió ahí. Hoy leímos en las devociones de hoy, leímos la oración de Jonás que él hizo ahí en el estómago del gran pez. Él ahí pidió perdón, se arrepintió, y ese es el único argumento válido que nos sirve para estar delante de Dios.
Porque muchas veces queremos y tenemos miles de argumentos. Porque mira, ¿tú crees que no tenemos una buena excusa para no servir a Dios? Claro que tenemos una excusa. ¿Tú crees que no tenemos una excusa para yo portarme mal con Maidita? Claro que yo tengo una excusa. ¿Tú crees que ella no tiene una excusa para portarse mal conmigo? Claro que ella tiene una excusa. ¿Tú crees que Josué no puede tener una excusa para portarse mal con nosotros y nosotros con él? Claro que hay una excusa. Pero ¿sabes qué? Esas excusas se ponen a un lado porque todos necesitamos y todos tenemos que dar nuestra vida a Dios. Y delante de Dios, nuestras excusas no sirven nada, para nada. La única cosa que podemos hacer delante de Dios es arrepentirnos. Es reconocer nuestra pecaminosidad, reconocer y arrepentirnos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué relación tienes con el arrepentimiento? ¿Seguro? ¿Tú eres de los que te arrepientes de una cosa y no la vuelves a hacer? Yo no soy de eso, ¿eh? Hay veces yo me arrepiento y lo vuelvo a hacer. Te voy a decir algo. La relación que tienes con el arrepentimiento, quieras o no, es un termómetro de la verdadera relación que tienes con Dios. Porque tú en tu mente puedes decir, oh, yo soy un amor a Dios, ¿eh? Yo soy un glorificador de Dios. Yo soy un bendecidor de Dios. Yo soy un Dios es maravilloso. Tú puedes querer decir lo que quieras, pero la manera en que tú lidias con el arrepentimiento es el valor de tu relación con Dios. Porque lo único que tú puedes hacer delante de Dios para estar en pie es arrepentirte genuinamente. Si eso tú no trabajas bien con eso, de ahí para allá nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Nada es una realidad. Todo comienza con el arrepentimiento, no hay otra actitud. Ponte a pensar, ¿cómo tratamos nosotros a Dios? ¿Cuál es la atención que le damos a Dios? ¿Qué si Dios nos diera esa misma atención a nosotros? ¿Qué si Dios nos tratara de esa misma manera a nosotros? Esta historia terminó mejor porque este hombre se arrepintió. Porque vio que se pudría en el pez, en el mar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que aunque proclamamos y hablamos de Dios, nuestra vida espiritual se está pudriendo. Nuestro tiempo de oración ha empequeñecido. Nuestro tiempo de lectura bíblica se ha comprimido. Nuestra fe y capacidad de confiar en Dios no es la misma. Nuestra manera de confiar en Él y reposar en su voluntad es débil. El arrepentimiento es lo único que puede hacer que la palabra de Dios en tu vida vuelva a ser una realidad. Quiero leerte algo que escribí acá. El arrepentimiento genuino, y escucha esto, porque esto es interesante. El arrepentimiento genuino no es simplemente replantearme mi relación con el pecado y con Dios. Porque muchas veces creemos que replantearnos cada semana nuestra vida espiritual es arrepentimiento. Por ejemplo, robé, pero esta semana dije, no puedo robar, porque mira lo que dice la Biblia aquí, que no se puede robar. No. Me arrepiento de haber robado. ¿No? Bueno, hasta que vuelva a una necesidad y vuelva a robar. Porque según la Biblia, la manera de arrepentirme del robo, ¿qué cosa es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ya no robar, pero antes devolver lo robado. Porque cuando Jesús visitó al recaudador de impuestos, ¿qué hizo él? Salió
y devolvió lo que había robado. Inclusive premió a la gente con más de lo que él había robado. Ese es arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es replantearme mi vida. Eso es una reforma. No, yo no puedo, yo digo malas palabras, pero no las puedo decir en la iglesia. Que los hermanos me escuchan y se escandalizan. Me voy a replantear decirlas nada más en el trabajo. En el trabajo, el que se ponga por delante, le pongo las palabras que yo. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que significa que realmente tú estás teniendo una relación con Dios de arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que no puedo hacer aquí, no lo puedo hacer en ningún lugar, porque el mundo es el templo de Dios. El universo es el templo de Dios. No, aquí me tengo que portar bien porque el pastor me tiene coaccionado, que si no me porto bien me dedica un mensaje o me deja caer unas goticas en el mensaje. No, incierto, es para mí, no es para nadie. Mira, ¿sabes por qué no preparo un mensaje para nadie? Porque si no vienen, ¿qué hago con el mensaje? Porque aquí yo nunca sé cuando la gente viene o no viene, si es que aquí la gente falta. Aquí yo tengo que poner el mensaje para mí. ¿Para qué? Para criticarme yo, ponerme de ejemplo yo, porque yo sí vengo. Porque el día que no venga, bueno, tendrán el mensaje de otro, pero no de mí. Entonces yo no le puedo preparar un mensaje a usted, porque si usted no viene, me quedé ahí con una comida que nadie se quiere comer. Imagínate que yo prepare un mensaje ahora de, no sé, de cómo ir al gym y bajar de peso. Bueno, no viene acá Esteban, no vengo de hoy, no viene ¿cómo se llama? Gabriel. ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? Angelito no se lo puedo predicar, está más fuerte que nosotros. Yo tengo que preparar un mensaje para mí, y si es para mí, bueno, le servirá a ustedes, porque es la palabra de Dios. Entonces, entendamos que no es un replantearme mi vida, porque eso es lo que yo quiero reflejar acá, que el arrepentimiento es una relación sincera de transformación, no replantearme mi vida, no, ahora yo lo voy a hacer mejor, me voy a portar mejor, no es eso, ahora yo me tengo que entregar a Dios y Él va a cambiar las cosas en mi vida. Te voy a seguir leyendo esto porque quiero terminarlo. Dice, el arrepentimiento debe estar enraizado primeramente en la comprensión de cuán pecaminoso soy. Cuán pecaminosas son mis acciones. Cuán pecaminosas son mis acciones. Cuán pecaminosas son mis creencias. Y cuán pecaminosa es mi forma de vida. Entonces, uno debe ser afligido por cuán ofensivo y doloroso es el pecado para Dios. No se trata simplemente de sentir miedo al castigo de Dios, o no se trata de simular una vida más acorde con el momento que estoy viviendo. Se trata de entregarme a Dios, de pedir perdón y que Dios haga su obra en nosotros. Entonces, si algo valioso tiene este sermón que Dios dio a mi vida, es cómo estoy manejando el arrepentimiento yo. Porque la manera que yo manejo ese arrepentimiento, esa es la calidad de mi relación con Dios. Esa es la calidad de mi relación con Dios. Quiero terminar, y para eso les voy a leer la conclusión. Dice, ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo y gobierna sobre todo. La mente carnal, ardiendo de enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto. Por encima de todo, la carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente la obra de Dios, pero nada es una verdad más grande y más absoluta de que Dios gobierna mi vida.
Y te voy a decir de qué va esto, porque con esto voy a terminar. El personaje principal acá no es Jonás. Porque cuando tú lees el libro de Jonás, tú te puedes creer que esto es una historia acerca de Jonás. Esto es una historia acerca de Dios. De cómo Dios es tan soberano que a pesar de que Jonás se dobló para acá, se dobló para allá, hizo esto, hizo aquello y hizo las cosas mal, Dios hizo lo que tenía que hacer. Si vas al final, mira cómo termina este libro. Capítulo 4 al final. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, esto terminó como Dios quería que terminara. Y así es la fiesta. Va a terminar como Dios quiere que termine, porque es soberano. Así que esto se trata acá de alertarnos. La palabra de Dios lo que hace es alertarnos, porque el personaje principal acá es Dios. Y te voy a dar un mensaje, que no es ni una profecía ni nada, porque yo no soy un profeta. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes de qué va tu vida? De Dios. Porque tu vida es de Dios. Y mejor es ponernos al servicio de Dios. Porque aunque te jorobes a un lado, te jorobes al otro, te voy a decir cómo funciona. Esto es un poco crudo, pero te voy a decir cómo funciona. Si es la voluntad de Dios, que seas para la gloria de su nombre, Dios te salva. Pero si es la voluntad de Dios, que seas para la gloria de su justicia, Dios te condena. Así que igual estamos en las manos de Dios. Vengamos a Dios, que el Evangelio dice que es para todos aquellos a los cuales Dios ha llamado y todos aquellos a los cuales está tocando Dios el corazón. Vengan a Dios, vengamos a Jesús. Es la obra del Espíritu en nosotros. Es Él el que nos trae. Pongámonos en las manos de Dios, porque al final del día todo se trata de Él. Y quiero terminar recapitulando. Dios va a ponerte a su servicio, lo quieras o no, lo va a hacer. Segundo, la obediencia es un largo camino que te va a llevar a ningún lado. La desobediencia. Y tercero, el arrepentimiento es el único argumento válido en la presencia de Dios. La única manera de poder avanzar es a través del arrepentimiento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a compartir la cena en esta tarde. Quiero que nos preparemos espiritualmente para esto. Miren, yo quiero... ok. Sí. Ok, rapidito, hermanos, porque los americanos tienen una reunión después acá. Y la reunión que quiero tener con los hombres, vamos entonces a hacerla afuera. Nos vamos a ver rapidito. Quiero tener este tiempo de compartir la cena del Señor, a la cual le doy una enorme importancia. ¿Por qué razón? Porque la palabra me enseña que esto es algo que Jesús nos mandó a hacer en memoria de Él. Hemos estudiado qué significa, pero quiero recordarles las palabras de 1 Corintios capítulo 11. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a comer el pan en esta hora. Vamos a, primeramente,
a comer el pan en memoria de Jesús. Cuando comemos el pan, estamos recordando que Jesús entregó su cuerpo para que nosotros tengamos vida. Comamos, hermano. Amén. La Biblia dice también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando nosotros bebamos este vino, estamos recordando la sangre de Jesús. Estamos recordando esa sangre derramada en nuestro lugar. Bebamos, hermano. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque hemos podido compartir la cena en esta hora en tu nombre. Habiendo comido el pan y habiendo tomado el vino como símbolo de tu cuerpo y la sangre tuya, Jesús, agradecemos a Dios por ese sacrificio que nos trajo vida. Te ruego que, Señor, esta vida sirva para glorificarte, que esta vida sirva para darte la gloria, para darte la honra y para servirte en todo momento. Bendice a nuestros familiares, bendice a nuestra familia, a todos aquellos que necesitan de tu palabra y ayúdanos a serte fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.